Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. En este espacio tenemos el compromiso de llevarles a ustedes los perfiles y las propuestas de los aspirantes al Congreso que vamos a elegir este 26 de enero. Y hoy nos visita un representante del Partido Popular Cristiano. Y no cualquier representante, sino su presidente, quien también encabeza la lista por Lima del PPC. Se trata de Alberto Bengolea. ¿Cómo está, señor Bengolea? Joaquín, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes. Gracias a usted por venir. Por la oportunidad. Quisiera empezar por un tema que hablábamos antes de entrar en vivo. Esta es una elección que tiene una respuesta un poco apática de la ciudadanía. Claro. ¿Cómo interpretar el hecho de que la disolución del Congreso haya generado tanto interés y una ciudadanía tan involucrada, y ahora que vamos a elegir a quienes van a reemplazar a esos congresistas, la gente no se entera mucho, el voto blanco nulo viciado está entre 40 y 50%? ¿Cómo lo explicas? Porque creo que hay un deterioro de la política de Perú desde hace muchos años, de ir desentendiéndonos del hecho. Creo que tiene un punto de origen, para no hablar de los comienzos de la República, pero tiene un punto de origen para hablar de la crisis actual en el Fujimorato. Yo creo que ahí comienza el problema, con este discurso de Alberto Fujimori, que fue el primer nuevo de la política. Ojalá que después podamos hablar un poco de eso, porque creo que es el gran drama. El primer nuevo de la política peruana fue Fujimori, el outsider, el nuevo, el novedoso, el yo no soy político, yo no soy partido político, los partidos, yo soy nuevo. Y ahí comenzó la desgracia peruana. Pero una de las cosas que hizo Fujimori fue llegar con este discurso que la política era corrupta, que la política era sucia y que por tanto los jóvenes no debían participar en política. Tú no tienes edad para recordarlo, pero hasta antes de Alberto Fujimori, la universidad era un centro especial para hacer política. Los chicos universitarios urgían de ganas de cambiar el mundo, y entonces eso se transformaba en posiciones políticas de los universitarios que llegaban luego a nutrir los partidos políticos, y había mucho conocimiento del tema político. A partir del Fujimorato eso se acabó, porque sencillamente era malo hacer política en la universidad. Ciertamente había un elemento también ahí de la penetración de Sendero Luminoso en las universidades públicas, y había un elemento de defensa que se comprende, pero se llevó hasta el extremo de espantar a varias generaciones de peruanos a quienes sencillamente no se les habló más de política, y entonces los chicos decían: yo lo viví, yo soy honesto, yo no me meto en eso, que lo hagan otros. Y entonces, claro, lo que comenzó a ocurrir es que los mejores abandonaron la política. Estoy hablando de los chicos que pudieron haber llegado, y le dejaron el campo a los peores. Y lo que hemos tenido en 30 años es un deterioro cada vez mayor del tema político, porque han llegado los peores a la política y porque ha habido cada vez un desinterés mayor de estos que, siendo veinteañeros en los 90, hoy ya tienen 50 años. Entonces, eso es lo que ha pasado en la política peruana en los últimos 30. ¿Y cuál debe ser la respuesta responsable desde su punto de vista de los que sí quieran hacer política? ¿Qué mensajes hay que dar cuando la ciudadanía dice que se vayan todos, no queremos Congreso? Una cosa que ya decía Platón, ¿no es cierto? Fíjate qué antiguo es el dicho. O sea, el costo de no interesarte en la política es dejar la política a los peores, en manos de los peores. Es decir, yo creo que todos tenemos la responsabilidad. Todos somos políticos. Aristóteles decía que somos animales políticos. Es decir, si tú dices no me interesa la política, yo debo entender que no te interesa saber cuánto pagas por tu tarifa de agua o de luz en casa. Es decir, estar involucrado con tu vida. Y no es sencillo esto de decir que lo hagan otros. Tenemos que involucrarnos, porque si no nos va a pasar lo que nos pasa ahora en el Perú. Y desentenderse del tema es aumentar el problema. Entonces yo aliento a las generaciones que vienen, y creo que ya va a ocurrir. O sea, yo soy profesor universitario hace mucho tiempo, yo enseño ética en la universidad, hace años en la Universidad Católica, pero además este año he tenido la oportunidad de ingresar a colegios y de ver un poco el ambiente, y estoy captando que hay una generación de chicos, los más chicos, que tienen ya un chip diferente a las últimas generaciones que he visto en la Universidad Peruana. Aquí ya hay interés, aquí ya hay preguntas, ya hay emoción, ya hay ganas de participar. Los que están hoy en cuarto, quinto de media tienen una conducta distinta de los que estaban terminando el colegio 10 años atrás. Y eso a mí me ilusiona, decir, estamos frente a una generación que va a tomar las riendas de su futuro, a diferencia de lo que ha pasado en los últimos 30 años. Tú señalabas que uno de los efectos de los 90, el paso de Fujimori por el poder, fue el descrédito del partido político tradicional y más bien... cosa que ha continuado a lo largo de 30 años. Ajá, entonces, el PPC, por ejemplo, que es un partido que podríamos calificar como un partido político tradicional, 53 años de historia. ¿Cuál es la importancia, desde su punto de vista, de que los partidos políticos tradicionales, los contados que digamos existen en Perú, participen y persistan y crezcan? Primero, que tienen que ser contados, porque de eso se trata. Un sistema político sano, en el Perú no lo tenemos, un sistema político que funciona, por lo menos en la democracia más importante del mundo, suele estar compuesto por pocos partidos políticos, inclusive dos.
No hace falta mucho Estados más, Unidos. ¿no es cierto? Estados Unidos, por ejemplo, pero podemos hablar de Europa, es decir, una buena democracia, una democracia sana, tiene pocos partidos políticos. ¿Por qué? Porque no es que haya multitud de ideas políticas, y estoy hablando de las raíces de las ideas políticas, no por cierto de sus ramas, que pueden ser muchas, ¿no es cierto? Y a partir de eso, un partido político tendría que ser la reunión de personas que siguen determinadas líneas, determinadas ideas políticas. Por ejemplo, ¿no es cierto? Yo en términos económicos soy proestatista. Yo creo que el Estado tiene que ser monumental y manejar la economía. Yo no, yo más bien soy liberal. Yo creo que el Estado no tiene que intervenir y dejar todo el impulso privado. Yo soy, ahora sí hablo, yo soy social cristiano. Yo creo en una economía social de mercado en donde tiene que estar todo el mercado posible, pero al lado de un Estado necesario para poder regular y controlar algunos desaciertos que puedan producirse. Cada uno puede tener una línea y a partir de eso construir un partido político como el PPC. ¿Qué es lo que ocurre en una democracia insana como la nuestra? Tenemos multitud de partidos. ¿Y por qué tenemos tanto? ¿Hay tantas ideas políticas? No, no las hay. Tú hablas con los miembros de estos llamados partidos políticos y no saben, háblales un poco y no tienen ideas, no tienen bases, no tienen doctrina o ideología, lo que quieras decir. ¿Y por qué? Porque se conforman más bien a partir del interés de una persona. O sea, aparece una persona y dice, yo quiero ser presidente, o yo quiero ser alcalde, cualquiera sea la coyuntura. Llamas al amigo, llamas al vecino, llamas al otro, se ponen todos de acuerdo, se juntan y forman un partido político. Y el drama del Perú es que ganan la elección. Ese es el drama mayor. Dime tú y te pido un esfuerzo de memoria. Es sencillo. No importa si lo catalogas de derecha o de izquierda. Ese fue el discurso de Alberto Fujimori. Los partidos no sirven, no valen, yo soy nuevo, yo soy el outsider, ¿no es cierto? Y ya está. Ese fue el discurso de Alejandro Toledo. Los partidos políticos no sirven, yo soy nuevo en política y yo voy a cambiar las cosas. Ese fue el discurso de Ollanta Humala. Los partidos políticos tradicionales no sirven, yo vengo del ejército y tengo otras ideas. Ese fue el discurso hasta de PPK, si me apuras. O sea, ese ha sido el discurso, PPK que decía, los partidos apestan, decía. Yo soy un tecnócrata, pon el nombre que quieras, outsider, tecnócrata, sin partido. Es el discurso ahora, por ejemplo, de Julio Guzmán, para seguir citando ejemplos, que es lo que a mí tanto me preocupa. Es el mismo discurso del que se cree salvador porque lo tocó la divinidad, ¿no es cierto? Y sin ninguna idea y sin ninguna base se lanza a la aventura. Ahora, si bien este es un discurso que se ha utilizado y ha pegado, ¿reconoce usted que sí han habido errores o omisiones de los partidos que han dado lugar a este espacio, que han dejado este vacío, digamos? Mira, te voy a decir primero, claro que sí, sería poco inteligente decirte que no ha habido errores de los partidos, pero quiero insistir en este tema. Los errores de los partidos, a ver, es que tengo que hacer historia para esto, discúlpame. Veníamos del Velascato, 12 años de gobierno militar. Tras él, la resurrección de los partidos, que tuvieron un momento estelar en la constituyente del 78, ¿no es cierto?, que entraron a la década del 80 y ahí es donde fracasan. Hay un gobierno de Belaúnde que para mí es un fracaso, y hay un gobierno de Alan García que es un fracaso mayor todavía. O sea, son 10 años de fracaso de los partidos políticos. 10 años de partidos políticos que venían golpeados y perseguidos por una dictadura militar, o sea, también bien abusivos para exigirles éxito a estos partidos que venían tratando de reconstituirse. Y la salida muy rápida fue el no partido. Y lo divertido o lo trágico del tema, lo trágico del tema, es que son estos no partidos los que finalmente, utilizando el sistema partidario, han terminado de destruir la imagen de los partidos políticos. Porque dime tú, salvo el segundo gobierno de Alan García, que fue un gobierno, que ni siquiera fue un gobierno aprista, fue un gobierno de Alan García. Salvo eso, ¿cuándo un partido político gobernó el Perú en los últimos 30 años? Nunca. Siempre fueron estos esfuerzos particulares, estas aventuras personales, ¿no es cierto?, que terminaron con el candidato. El toledismo, ni siquiera me acuerdo cómo se llamaba su partido, ¿existe? Pero posible, ¿no? Bueno, ok, sí. Ya, ¿existe? ¿Qué cosa es hoy día? Nada. El humanismo, ¿existe? Y eso es de ahorita nada más. El pepecaucismo ya desapareció. O sea, no resisten la desaparición del líder. Eso no es un partido político y es muy injusto que estas aventuras personales hayan destruido la imagen de los partidos políticos que hemos seguido tercamente preparando jóvenes, formando juventudes, pensando en el futuro, haciendo planes de gobierno. Hablemos del PPC. Todos estos años el PPC, ¿qué cosa mantiene con solidez y con terquedad? Un grupo de gente que trabaja planes de gobierno, permanentemente. Planes de gobierno, estudiando la realidad nacional, de manera tal que cuando hay una campaña como esta, por ejemplo, nosotros venimos y decimos, acá hay 21 proyectos de ley que hay que presentar de inmediato al gobierno. ¿Y de dónde? Porque tenemos trabajo permanente. Preparación de juventudes. Ahora mismo estamos cerrando un curso con 60 jóvenes, 60 chicos veinteañeros, digamos,
que han recorrido el país, que han conocido la realidad nacional, que han pasado noches en el pueblo, un pueblo guajún, que se han ido a Zoras, que han conocido la realidad de lo que fue Sendero Luminoso en el interior de la patria. O sea, a eso le dedicamos tiempo en el PPC permanentemente. La campaña es una anécdota. ¿Y cómo explica usted que, habiendo este esfuerzo permanente y reiterativo, el PPC en este momento tenga una presencia ciertamente disminuida en la política peruana? De hecho, no tiene representantes en el Congreso que se ha disuelto, ¿no? ¿Qué explica? ¿Qué errores, si hubiera que reconocerlos, han habido? No, yo los reconozco, pero es que parto yo del principio anterior. Es una situación que estamos viendo en Perú 30 años. Hay que abrir los ojos. Porque, claro, los grandes... los que hemos sufrido las consecuencias mayormente somos los partidos políticos que tratamos de hacer las cosas bien. Llámanos tontos si quieres. Pero yo prefiero que me llamen tonto a que me llamen esa cultura de Pepe el Vivo que arruina el Perú. A esa no nos vamos a sumar, aunque nos cueste la desaparición, fíjate. La alianza nosotros con el APA vamos fue a un seguir error haciendo lo correcto. Ahora, dentro de seguir haciendo lo correcto, claro que hemos metido la pata y profundamente. No voy a torear tu pregunta. Fue un enorme error, gigantesco error. A mí me tocó en lo personal, no sé si recuerdes, decir no y separarme de una reelección que era evidente. O sea, yo dejé de ser congresista por esa razón. Y conmigo Marisol Perestello, por citar un ejemplo. Por algo debe ser que terminada esa supercrisis en lo que fue el rescate del PPC hace 2 años, que terminó en un proceso democrático ejemplar, ¿no es cierto? Quienes ganamos las elecciones fuimos precisamente quien te habla como presidente y Marisol como secretaria general. Entonces, creo que ahí hubo un mensaje muy claro del PPC de decir, bueno, basta, ¿no es cierto? Vamos a cambiar esta historia y vamos a ir hacia un lugar distinto, porque ahí yo creo que se cometieron errores muy graves. Hablemos ¿no? del Congreso que viene. Estupendo. Usted encabeza la lista del PPC. ¿Cuál es un Congreso? Hay muchas ambiciones, pero es un periodo también muy corto. ¿A dónde habría que poner las balas, digamos, para tener la mayor efectividad en este año y 4 meses? Yo no sé si hay muchas ambiciones. Una primera cosa que yo estoy tratando de transmitir, y agradezco la oportunidad que me das para seguir haciéndolo, es no se dejen engañar. Cuando les ofrecen 85 cosas que hay que hacer, 48, en un año y medio, o sea, les están engañando. Una vez más, no se dejen engañar. Este Congreso cortito no va a poder hacer tantas cosas. Y entonces lo inteligente es tratar de hacer pocas cosas, pero bien hechas. Y yo cambiaría entonces lo que acabas de plantear como pregunta y lo diría como una aseveración. Es decir, no deberían haber muchas expectativas, deberían haber alguna gran expectativa. Que debiera ser. Que debiera ser recuperar el prestigio del Congreso de la República hasta donde sea posible. Ningún país, ninguna democracia sólida puede sostenerse con un desprestigio tan grande, siendo el Congreso normalmente la institución más desprestigiada en cualquier democracia. Pero siendo esto así, no podemos llegar a los niveles a los que llegamos de tanto deterioro moral. Y eso tenemos que corregirlo muy rápido. ¿Cómo se hace eso en año y medio? Ahora te lo voy a decir. Me precio de venir de un partido que ha tenido congresistas que han dado enorme talla siempre y que han sido reconocidos, y creo que son reconocidos con los mejores de la historia. O sea, cuando tú hablas de un Ramírez del Villar, de un Polar, de un Alaiza, de un Bedoya, por eso estás hablando de congresistas de alta talla. Me precio decirte que en el último congreso que hizo, el papelón que hizo, no había ningún pepecista. Claramente ahí no había ningún pepecista. Y en el congreso anterior, yo vengo de una bancada que fue pequeña, es cierto, pero que marcó diferencias con toda claridad. Tú no puedes decir, hubo tal escándalo con este Congreso. Los congresistas del PPC se distinguen claramente porque tenemos una obligación con nuestra historia. ¿Cómo recuperamos el prestigio del Congreso? De varias formas. Una primera, bien importante, nuestra marca de lucha anticorrupción tiene que ser durísima desde el primer día. El primer proyecto que tiene que aprobarse, no porque sea el más importante, pero sí porque es el más urgente, es el de la inmunidad parlamentaria. El primero que tiene que aprobarse. ¿Cómo debiera? Se acabó, nunca más. Hablando de teoría, yo soy profesor de Derecho Universitario, ¿no es cierto? Hablando de teoría, como no, entiendo perfectamente que la inmunidad parlamentaria tiene una razón de ser y tuvo una historia que lo generó y que lo hizo aparecer. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero infelizmente los congresistas del Perú han demostrado en el último congreso y también en el anterior y en el anterior, o sea, esto ya venía de atrás, ¿no es cierto?, que se utiliza esto como arma política. No es porque tengan ganas de blindar a un corrupto necesariamente, sino porque lo usan de arma política, como chantajeando al corrupto para decirle, ok, yo te salvo, pero tú vas a votar conmigo a partir de ahora. Es más o menos el arma que se ha utilizado. Esto no puede ser nunca más, esto es una vergüenza, un papelón. Entonces, yo no estoy de acuerdo con la propuesta populista de quien dice, desaparezca la inmunidad, porque sigue teniendo una razón de ser importante, que es proteger la labor precisamente fiscalizadora del congresista. Pero lo que sí estoy de acuerdo es que nunca más tiene que ser levantada por el Congreso. Jamás. ¿Quién debiera levantar? Desde mi punto de vista, y así lo propuse la última vez que fui congresista,
en una subcomisión que se hizo de reforma política, yo lo planteé, o sea, esto ya lo planteó el PPC, que sea el Tribunal Constitucional. Por supuesto, los colegas parlamentarios de aquel entonces me tiraron tomates, ¿no? Pero yo lo sostenía, o sea, este Congreso no está calificado moralmente. ¿Por qué el TC es mejor que la Corte Suprema como propuso? Ese es un debate que va a ocurrir, pero yo quiero decir, entonces, ¿quién dice que lo propuso? El presidente Vizcarra en ese momento. Bueno, yo lo propuse antes. O sea, simplemente para señalarlo, y ahí están las actas, eso lo propuso Bengolea en el Congreso de hace ya casi 10 años, ¿no? Pero acepto que sea la Suprema, o sea, no tengo problema. A mí me parece que debiera ser el Tribunal Constitucional, porque si lo levanta la Suprema se convertiría en juez y parte. O sea, tú pides el levantamiento de inmunidad cuando la Suprema dice, oye, quiero juzgar a este señor, pásenmelo. Entonces, sería medio extraño que sea juez y parte. Sin embargo, sería mucho mejor a que lo haga el Congreso, porque el Congreso ya demostró que no lo hace. En cambio, eso yo decía, como una mejor alternativa, que sea el Tribunal Constitucional, le damos una función más y que sea el TC quien vea rápidamente el tema. Se opone a este argumento otro que dice, oye, pero el Congreso nombra a los magistrados. Ya, pero alguien tiene que ser. Al final no tengo ningún problema, puede ser uno u otro, pero nunca más los congresistas. Ahora, este es apenas un punto. Creo que hay un acuerdo en torno al tema de la inmunidad, pero sí, ¿qué otro, digamos, usted mismo ha señalado que no se puede prometer mucho? ¿Qué otra gran cosa sería importante en este año y medio? Para cambiar la imagen del Congreso, más que una ley, es una actitud. Yo les pido a todos, por favor, discúlpame el cherry, que entren cuando puedan a albertobengolea.com. Lo que van a encontrar ahí es un detalle completo de toda la documentación, videos, fotografías, cartas, rendición de cuentas, de todo lo que hice cuando fui congresista, de punto a punto. Y un video final, para quien no quiera leer tanto, hay un videito de 9 minutos, me parece, en donde explico todo lo que hice. Y en donde lo explico de una manera que a mí me pareció la mejor. Aquí está el volante que hice cuando fui candidato al Congreso, yo prometía estas cosas. Ok, me voy. Check, 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 check. Cumplido. Eso es algo fundamental. Tú recuperas la confianza cumpliendo con tu palabra. Por eso me parece bien importante decir, vamos a hacer estas cosas y vamos a cumplirlas. El PPC propone 4 cosas que son fundamentales. Tenemos que terminar la reforma política. Es urgente hacerlo. Tenemos que terminar la reforma judicial o enderezarla, mejor dicho, porque esto a mí me parece que es una pintadita de la fachada y nada más. Tenemos que hacerla en serio, ¿no es cierto? Tenemos que asegurar temas de seguridad ciudadana, un paquete de seguridad ciudadana y algunos ajustes al tema económico muy puntuales para que funcione la economía social de mercado. Esto es lo que hay que hacer. ¿Y por qué hay que hacerlo? Otra vez voy a extenderme, pero a ver. El Perú con el Fujimorato hizo las reformas de primera generación que era indispensable para entrar a la modernidad. Redujo el aparato del Estado, vendió empresas públicas, o sea, hizo lo que tenía que hacer. Pero a partir de la segunda parte del Fujimorato, tuvieron que hacerse las reformas de segunda generación, de educación, salud, infraestructura, y no se hicieron, teniendo fondos. Y los ha tenido todos los próximos gobiernos y ninguno lo ha hecho. Es urgente hacer estas reformas. Sin embargo, digo que en la actualidad, y así como está viviendo el Perú las cosas, es bien difícil hacerlo porque no hay credibilidad. Entonces, para poder realizar todas estas grandes reformas, hay unas consecuencias previas, unos presupuestos previos que tenemos que lograr, y esa es tarea de este Congreso. Asegurar un sistema democrático en donde te sientas representado, es decir, legitimarte de nuevo. Esto es fundamental. Asegurar un tema de seguridad ciudadana, que te sientas seguro, y que la justicia funcione. Si tú cumples estos 3 procesos, vas a poder dar el gran salto que el Perú necesita. Y esa es la tarea del próximo Congreso. Por eso es que el PPC está proponiendo esos grandes ejes temáticos y 21 proyectos de ley muy concretos que apuntan exactamente a eso, a transformar el sistema político atacando desde el voto. Nosotros proponemos voto voluntario, desde ahí, o sea, transformaciones reales, no maquillajes de decir bicameralidad, unicameralidad, tercio del mandato, 4 años, 5 años, esos son maquillajes. Vamos a atacar en serio el sistema político que no funciona. Desde el voto voluntario. Atacar para revertir lo que hizo el Fujimorato años atrás. 4º y 5º de media, obligatoriamente, del curso de educación cívica tiene que haber educación política, obligatorio. Y en primer y segundo ciclo de las universidades también, porque es lamentable que nuestros chicos no sepan de política, siendo que en las elecciones que siguen son la mayor masa de votantes. Ahí comienza el problema entonces. Entonces, una gran reforma política pasa por entender que el origen del poder está en el voto, así que allí tenemos que atacar. ¿No es cierto? Y esos son los grandes temas. En estos días se está debatiendo en el Tribunal Constitucional la demanda competencial sobre el tema del cierre del Congreso. Inmediatamente después del cierre del Congreso, entiendo que usted y el PPC tenían dudas sobre si es que esto se había hecho de manera constitucional o no. Es algo que estamos resolviendo. ¿Su opinión ha cambiado con el paso de las semanas? ¿Sigue creyendo usted que fue un cierre inconstitucional? Sí. Sería bien fácil para mí, ahora que estoy postulando, decir lo que la mayoría dice con alegría.
pero yo quiero recordar lo que fue la calle peruana en 1992. Era exactamente igual a la actual, en ese sentido, ¿no es cierto? Bien cerrado el Congreso. Está ¿Pero usted los perfecto. pone al mismo nivel? Sí, los pongo al mismo nivel. Porque me parece, por una razón que es fundamental. Es verdad, vamos, las características han cambiado. Los golpes de Estado, querido amigo, en la modernidad ya no se dan con tanques. O sea, esa etapa ya pasó, ¿no es cierto? Se dan a través de las redes sociales. Es más sencillo y menos sangriento, felizmente, si me permites hacer la comparación. Pero sí, porque ¿de qué se trata? Se trata de cerrar el Congreso sin cumplir con las condiciones que están previamente fijadas en la norma constitucional. Y creo que ese fue el caso. Ahora, claro, uno podría decir, y ese es el gran ataque que yo puedo recibir, oye, pero si tú crees eso, ¿qué haces postulando? Porque también hemos aprendido la lección de la historia. Normalmente lo que estas cosas traen es algunas actitudes que pueden ser muy lindas en el sentido, yo no me presto a... La historia nos enseñó que eso es un error mayúsculo. De lo que se trata es de construir y no destruir, de tomar rápidamente las riendas y de corregir lo que hay que corregir, porque es el país el que está por encima de tus opiniones personales. El miembro del Tenemos que TC, participar. el señor Ramos, ya ha presentado su ponencia donde dice que lo que hubo sí fue efectivamente una negación fáctica, que no se puede otorgar la confianza, pero al mismo tiempo hacer algo que va en contra. ¿Usted discrepa con ese punto de vista? Discrepo, pero lo respeto. En un Estado de Derecho, eso es otra cosa que tenemos que entender todos, porque, a ver, el gran mensaje que trae el PPC es un mensaje de calma, de paz. El Perú no es posible si lo que creemos es que hacer política es agarrarnos a cabezazos, no escuchar al rival y tratar de imponer tu criterio, porque lo que vas a tener es lo que tenemos hoy en el Perú, el país partido en la mitad en todos los temas, en donde uno trata de imponérselo al otro con la fuerza que tenga, de la mayoría, de la fuerza que tengas. En este caso es muy sencillo, yo te acabo de dar mi opinión, como abogado, como defensor del Estado de Derecho, pero precisamente por eso entiendo que hay un órgano que tiene que dirimir. Y cuando ese órgano dirima, yo acepto tranquilamente cual sea la dirimencia. Es decir, si no te dan la razón, pues no te la dieron. Tan sencillo como eso. Tú acudes a un juez, tú tienes una tesis, la otra persona tiene otra tesis. El juez decide. Lo correcto es acatar lo que dice el juez. No debería ser tan difícil. Estamos cumpliendo justo ahora 100 días desde el cierre del Congreso, el 30 de septiembre. Durante este periodo, ¿qué nota le pone usted al gobierno del presidente Vizcarra post disolución del Congreso? De 0 a 10, digamos. ¿Ha hecho algo? Se lo pregunto a usted. O sea, le pondría alguna nota si viera alguna cosa, o sea, más allá de algunos discursos Hay como políticamente 50 correctos. decretos de urgencia. Sí, pero por eso, más allá de algunas cosas políticamente correctas, no siento. Lamentablemente, a ver, yo sé que ha sintonizado mucho con la población el presidente Vizcarra y me alegro porque es una buena persona, yo tengo el mejor concepto de él en lo personal, y hasta algunas gratitudes personales por sus gestos frente a diferentes circunstancias que no viene al caso mencionar. Pero siento que como presidente del Perú va a despedirse y no va a ser recordado porque cerró el Congreso. Y claro, eso siempre será muy popular y muy aplaudido, pero ¿cuánto avanzó el Perú? ¿Cuánto avanzó en términos reales de los casos que acabamos de estar conversando? En términos de salud, de educación, de paz social. Ya, asumió una bronca en donde se puso de lado a la mayoría. Ya, pero es parte de lo que te estoy diciendo, para mí es un problema. Eso de seguir peleándonos y a ver, yo soy más fuerte que tú y me impongo. Ya, pero ¿eso a dónde nos lleva? No nos lleva a ninguna ¿Cree usted parte. por lo menos que su bandera es la lucha contra la corrupción? yo- Por lo menos en ese frente hemos avanzado. En ese frente, digamos, ha habido un discurso que se ha generalizado y que me parece bien. Todavía no encuentro ninguna acusación fiscal formalizada y me preocupa, ha pasado un montón de tiempo. Todavía no encuentro un poder judicial que haya sido fortalecido. Fortalecido en términos tan elementales como que tú digas, imagínate un instante, digamos, no quiero ser irrespetuoso, pero yo estoy seguro que cuando tú vienes a trabajar aquí a Perú 21 encuentras una situación suficientemente cómoda para realizar tu trabajo, por lo menos mínima e indispensable. No le pasa lo mismo a los que trabajan en el Poder Judicial o en Fiscalía. No tienen las condiciones mínimas para trabajar medianamente bien. Entonces, la lucha contra la corrupción no es solamente un discurso, es hacerlo en serio. Y yo creo que ahí hay muchos elementos todavía que no se han dado, ¿no es cierto? Pero si tú me dices el discurso, sí, el discurso es políticamente correcto. Pero yo del presidente espero algo más que un discurso. O sea, con el discurso no me puedo quedar. Y frente a eso, creo que hay cosas que terminar y que hay que hacer. En este año y medio que va a quedar, ¿yo qué cosa aspiro? Un Congreso que se deje de pelear con el Ejecutivo. Un Ejecutivo que se deje de pelear con el Legislativo. Para eso me parece imprescindible que, comenzando el periodo parlamentario, las personas que representan al Parlamento tienen que sentarse con el presidente de la República para ponerse de acuerdo en una agenda mínima indispensable. Desde mi punto de vista, ya te lo he dicho, creo que hay que terminar con la reforma política y con la reforma judicial. Si eso se lograse, Vizcarra coronará un buen mandato presidencial, porque podrá decir, cuando pasen los años, durante mi mandato hicimos la gran reforma política y judicial que el Perú tenía que hacer. Entonces, me parece que esa tendría que ser la agenda mínima. Pero vamos, esa es propuesta del PPC.
habría que escuchar a los demás y los escucharemos con todo gusto, con el único afán de construir. Joaquín, no se trata de encontrar e insistir en nuestras diferencias, que las habrá muchas. Siempre habrá tiempo para pelear sobre ellas. Se trata de encontrar cuáles son nuestras coincidencias y sobre esas trabajar, porque es la única posibilidad que tenemos en tan poco tiempo de retomar el tiempo que ya se ha perdido en este quinquenio y tratar de terminarlo bien. Tenemos año y medio. Yo voy con fe. Yo creo que sí se puede y que Vizcarra puede terminar un mejor mandato, ¿no es cierto? Pero por eso necesitamos acercarnos todos, serenarnos todos, dejar la gana de pelear a un costado, y esto pasa también por la prensa, y esto pasa también por la calle, porque la gente está harta de peleas, pero a la hora que viene una campaña, todo se plantea más bien en función de peleas. Yo, por ejemplo, saludo este espacio en donde puedo venir a conversar, porque normalmente los espacios son debate, y te lo presentan así, el debate. Bajemos un poco el tono, que no ayuda, y tratemos de exponer ideas todos para poder encontrar no los puntos de discordia, sino más bien los puntos en que haya coincidencia y sobre eso trabajemos juntos. Bien, señor Bengolea, unas palabras finales que quiere decir a quienes no lo escuchan. Muchas gracias. El PPC está aquí. Es el viejo partido de Bedoya, que tiene sus viejos ideales socialcristianos. Creemos en el ser humano como centro de nuestra preocupación, creemos en el respeto a la dignidad de las personas, en la búsqueda del bien común. Es el viejo partido que siempre ha hecho lo correcto. Nos ha costado, sí. Nos ha costado hasta perder elecciones, pero seguiremos haciendo lo correcto. No vamos a engañarte, ni vamos a decir cosas que sabemos no se podrán cumplir. En ese sentido, hoy día el PPC se presenta absolutamente renovado. Pido por favor que vean a los integrantes de mi lista, me parece que yo soy el mayor. Son jóvenes que hemos trabajado durante años, que están absolutamente preparados, todos ellos profesionales, súper competentes, muy preparados en lo que van a hacer, y pido un último favor. Cuando se acerquen a votar el 26 de enero, por favor, basta de votar por el nuevo. El ser nuevo no es sinónimo de bueno. Normalmente en el Perú ha sido malo votar por el nuevo. Vote por el que usted conozca, por el que usted sepa que es honesto y que está capacitado para el puesto. No es muy difícil, le aseguro que lo puede encontrar. Y yo estoy seguro que lo encontraré en las listas del PPC. De manera que esa tendría que ser la idea. Y ya siendo una propaganda, al PPC lo va a encontrar al final de la cédula de votación. Cuando vaya a la cédula, el último, los últimos serán los primeros. El último es el mapa del Perú. Marca el mapa del Perú, eso será votar por el PPC y por este estupendo grupo de jóvenes profesionales, competentes y honestos, que saben muy bien lo que van a hacer y que tienen proyectos de ley listos, que mañana serán presentados ante la sociedad y que el primer día del legislativo esperemos sean no solamente presentados, sino inclusive aprobados, porque lo que hemos dispuesto es que a partir del 27 de enero los electos por el PPC comiencen a trabajar para tender los puentes con las otras bancadas y poder llegar al primer día del legislativo con acuerdos hechos sobre estos proyectos de ley y aprobarlos de inmediato. Y de esa manera recuperar la fe, que es lo que decíamos al comienzo de la conversación con la población sobre una política buena. Sí se puede hacer política buena. Alberto Bengolea, presidente del Partido Popular Cristiano, va con el número 1 de la lista del PPC por Lima. Muchas gracias, señor Bengolea. Gracias. Y usted va a seguir conociendo más perfiles de los candidatos que aspiran a tener un lugar en este breve pero importante congreso que vamos a elegir el 26 de enero, aquí en Perú 21. Con permiso.